Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora con el tema políticas de equidad educativa en México, que pertenece a la tarea o a la explicación del tema 2, políticas educativas para la calidad, igualdad y equidad social. Obviamente este documento, bueno, pues está en tu compendio de guía. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo, ¿no? Y bueno, pues aquí tendríamos que hablar con estos temas de calidad, igualdad y equidad social, que finalmente, bueno, pues estos principios ya existían en una normatividad, en una legislación educativa, ya se hablaba de esos términos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la estructura o la modalidad de la educación, sobre todo básica, no permitía que la educación fuera un medio para asegurar una calidad, una igualdad, una equidad social, en el sentido de la preparación del alumno con base a los perfiles de egreso. Ahora con la nueva modalidad, nueva escuela mexicana, quieren darle nuevamente revalorizar esos tres conceptos que bueno, pues para que exista o subexistan estos tres conceptos en un sistema educativo, sabemos correctamente que se involucran no solamente estos conceptos, se involucra pues el acceso, ¿no? El acceso principalmente a la educación, el derecho que se tiene, asegurar esa calidad significa tener o contar con todos los recursos para otorgar un servicio de calidad, no solamente referente al tema docente, sino al tema condiciones de infraestructura, programas sociales que ayuden a los alumnos en situaciones psicológicas en las que hoy día se encuentran, ¿no? Difícilmente la estructura, y lo puedo decir con mucho respeto, la estructura del sistema educativo mexicano, pues efectivamente educa para la vida con ese concepto, pero cuando hay el impedimento del alumno que se encuentra bajo situaciones complejas de subexistencia, pues no hay asignaturas. Sí, cierto que tenemos servicios para psicología, pero no en todos los niveles y no siempre dan el acceso por un simple problema, sino aquella persona, aquel alumno que tiene problemas psicosociales, eh, rara vez el servicio los considera para atenderlos, porque no representan una enfermedad, una discapacidad como tal. Y por eso, bueno, pues sigo comentando lo mismo. En México no hay ciertamente una equidad educativa que por supuesto no solamente se refiere al tema docentes, sino en general las condiciones del sistema educativo. Pero bueno, este es un compendio de políticas de equidad educativa en México de López Néstor en el 2008. Bien, pues a manera de introducción, en este análisis que hace este autor, refiere algunas situaciones, ¿no? Ejemplo, la recurrencia de los diagnósticos en México para combatir las desigualdades de manera emergente a partir de mediados de los años 60 para eliminarlas e intentar reducirlas. En nuestro país, como en el resto del mundo, hay un creciente interés en estos problemas. Actualmente suele decirse que no basta con aumentar la educación en cantidad, sino que es indispensable mejorarla también en calidad. En este marco se inserta el trabajo que se tiene a continuación, lo cual, bueno, pues es un mérito al asunto colaborativo. Así es la base de todos los trabajos. Si es de calidad, es colaborativo, ¿no? Menciona algunos acercamientos que hizo en un compendio, en un libro, dentro de los cuales, o dentro de las ideas principales, pues bueno, este libro que le genera políticas de equidad educativa en México, análisis y propuestas, reúne dos textos elaborados por el Instituto Internacional de Planeación de la Educación, el IPE, y dependiente de la UNESCO, que fueron publicados, bueno, en aquel entonces por el Consejo del Fomento Educativo, CONAFE. Ahí hace la referencia el hablar de este tipo de proyectos. En concreto, él elabora tres proyectos, políticas compensatorias del CONAFE en el marco de la experiencia latinoamericana, producir un diagnóstico de las principales estrategias de focalización de la unidad de programas compensatorios del CONAFE y proponer una agenda en los próximos desafíos en la focalización de las políticas educativas. Bueno, pues
Con base a este libro, podemos comentar entonces lo siguiente. Este estudio fue realizado en 2006, donde rescató temas de discusión, temas que se prestan a debate, y por el solo contexto con el que se estuvo viviendo en esa época y actualmente, ¿no? Este documento, bueno, pues lo dividieron en estudios que desarrollan la noción de equidad, discuten la relevancia de características, caracterizan 9 tipos de escenarios y analizan cada uno respecto a los procesos sociales y educativos. Bueno, pues ahí está la investigación. Entonces la investigación sociológica ha demostrado cuánto pesan las características sociales y culturales de las familias para explicar los desiguales resultados de aprendizaje desde hace más de 3 décadas. De ello depende 3 conclusiones, a lo que yo también completamente estoy de acuerdo, ¿no? No se ofrece la misma calidad de la educación para todos los estudiantes. El sistema escolar produce desigualdades porque es homogéneo, donde debiera ser diferenciado. La noción del mérito, pese a la fuerza que tiene como idea, arraigada en el sentido común, en la verdad, esconde más de lo que explica. Es decir, el sistema educativo está basado en planes y programas y en un perfil de egreso. Y en un tercer elemento, pues estamos hablando de las competencias. Para media superior, y hablamos de equidad, inclusión y aprendizajes significativos en educación básica, concretamente secundaria para abajo. El logro de estos 3 elementos habla de que es una educación vertical, es decir, sí considera temáticas de equidad e inclusión, pero estas no nos llevan a que efectivamente sean funcionales para los alumnos o no están posicionadas de esa manera. Tal es la situación de un ejemplo claro en ese sentido en lo que es la legislación política para atender asuntos de inclusión y equidad. Pues bueno, tenemos que las instituciones que se dedican a esto, que son dependientes de gobierno, trabajan por separado los estilos de educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, USAER trabaja para asuntos con alumnos con déficit de atención, hiperactividad, es decir, algo que se estudia y que comúnmente estos alumnos tienen. Pero siempre he dicho, la psicología es una situación que nos ayuda, la neuroeducación es una situación que nos ayuda a mejorar las condiciones generales de todo tipo de alumnos, independientemente de que tengan un déficit o una enfermedad o una situación de salud biológica que te impida atenderte. Es por eso entonces que podríamos hablar de una calidad, de una política educativa que considere pues una alternativa a todos estos alumnos. Hoy en día es un tema de importancia, es un tema que está cambiando completamente la visión, lo que se tenía contemplado en cuanto a lo que era educación en esos ámbitos. Por otro lado, dice, la noción de equidad educativa es significativa porque dirige la mira hacia los resultados educativos, no solo al acceso al que tradicionalmente se restringía, la noción de igualdad de oportunidades, ni solo a la permanencia en las escuelas, como apuntan en los resultados de la mayoría de los programas compensatorios impulsados a partir de la década de los 90 en nuestro país y en otros países. Definitivamente, ¿no? Hablamos Nueva Escuela Mexicana, donde tienes que trabajar con equidad, con inclusión, redactar aquellas actividades que favorezcan esos ambientes, estas formas de aprendizaje. Pero la escuela misma no ofrece las condiciones para personas con discapacidad, ¿no? Tampoco los medios de producción de docentes certificados o que existen en México aseguran el trato hacia una persona, por ejemplo, sordomuda, o que den clase o que se tenga la oportunidad de dar clase un docente normalista, que hoy en día conocemos la retícula de materias, tampoco tienen la capacidad. Digo, habrá especialidades y en su momento a lo mejor hay uno que otro docente que sí tiene la formalidad, yo no lo puedo decir contrariamente, pero
Comúnmente estos temas son difíciles porque el contexto de las escuelas públicas es grupos de 50 a 60 alumnos, donde si hay dos o tres con alguna discapacidad psicomotora, alguna discapacidad fisiológica o de desarrollo, pues bueno, no se puede atender por el contexto, ¿no? Entonces, hablar de la igualdad, pues eso, igualdad de oportunidades para todos. Es decir, si un chico con poliomielitis estaría estudiando en secundaria en silla de ruedas, no hay la infraestructura, no hay el material didáctico, no hay, ejemplo, docentes que den clases en una lengua indígena, ¿no? Eso solo lo vemos a través del CONAFE y muy esporádicamente. ¿Por qué no preparar un perfil en la normal de maestros en el que se especialicen en darles clases en sus lenguas nativas y atender a estos grupos? Es un reto, es un reto. Hablar de estos temas es verdaderamente un reto y nosotros que ya estamos en el medio, pues nos cuesta trabajo asimilar esta parte y por el simple hecho de no atender esta situación, pues nos hace estar como las personas culpables de la no inclusión y equidad en todos los sistemas educativos. Y bueno, seguimos con el compendio. Luego entonces, hablando de que la equidad, igualdad es algo sobre las oportunidades, sobre todo en el acceso, ¿no? El acceso y un espacio digno, difícilmente en México se tiene, porque somos un país en desarrollo, ¿no? De esta lectura general también que realiza el autor sobre ley general de educación se desprende que la igualdad fundamental desde la cual debe ser pensada en una política educativa es la igualdad en los resultados. Absolutamente todos los niños, niñas y adolescentes de México deben acceder a competencias y conocimientos mencionados en el artículo 7 y tal principio prevalece en la mayoría de las leyes en América Latina. Es decir, derivado de lo que se comenta en la clase anterior de los organismos internacionales, esto nos permite delimitar las políticas educativas y que éstas le den acceso a los alumnos en esas condiciones y pretenden darle la igualdad en cuestión de oportunidades. Estas investigaciones aclaran que la noción de equidad no pretende competir ni desplazar a la de igualdad, que son dos conceptos distintos, sino por el contrario, integrarla y ampliarla en sus múltiples dimensiones. No hay equidad sin igualdad. Si esa igualdad estructuralmente que define el horizonte de todas las acciones, más aún, la noción de equidad renuncia a la idea de que todos somos iguales, pero lo hace con el objeto de promover una estrategia para lograr la igualdad fundamental que será entonces una construcción social. Ahí está. El que yo genere equidad, el que yo genere igualdad, es la construcción de todos los agentes de la sociedad. Tendenciosamente hemos dado ese favor, ese encargo al docente que lo organice él y que lo haga él. Y se dice que si no lo tiene el chico, bueno, pues que es culpa del sistema educativo. Yo pienso todo lo contrario. Entonces la noción de equidad imprime un sello político. Al yo querer generar equidad en la sociedad, pues primeramente deberé tratar mis estrategias, deberé pensar en mi accionar para poder ofrecer esa equidad en todos los sentidos, ¿no? Seguridad para todos sin distinción de niveles económicos sociales, ¿no? Educación para todos, salud para todos en todos los sentidos. En el sentido estricto y político es muy complejo que todos los ámbitos que un ser humano necesita o tiene derecho, en este caso a la igualdad, el simple hecho de proporcionar esos servicios que al Estado le corresponden es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en ellos se requiere mucha inversión, mucho dinero, pero por sobre todo, pues la idea de que tienes en tus manos una respuesta para los millones de mexicanos, es decir, una persona que esté verdaderamente interesada sin ningún beneficio personal, ¿no? De las consideraciones que hacen en este texto, estos autores también indican una serie de interesantes preguntas y tentativas respuestas, afirmando o matizando sus generalizaciones. Disminuir la diferencia o levantar el nivel de los más pobres.
¿A qué conlleva? ¿Qué necesito para hacer esto? Se trata de evitar la degradación y el empeoramiento de las escuelas con mayores dificultades. No hay presupuesto para escuelas, hasta apenas este periodo se contempla una ayuda. Dependiendo la matrícula que tú tienes, habrá un crédito, más bien un presupuesto asignado para que cada año las escuelas administren ese recurso y se generen cambios al interior de la escuela. ¿Quién lo va a administrar? Los padres de familia, a través de los distintos grupos de participación social. Pero yo haría otra pregunta: ¿verdaderamente serán personas que estén preparadas, que tengan el tiempo, que estén enteramente de acuerdo en generar un cambio? Si esto no sucede, eso será un fracaso también. Es más prioritario encargarle la administración de un recurso a un director. ¿Sabes qué? Mira, tú me administras todo, entrégame el plan de trabajo. En el momento que tengas un plan de trabajo, que tengas el consenso de los padres de familia y las formas de trabajo para desarrollar ese programa, entonces yo te depositaré. Me darás cuenta y evidencias de todo esto y bueno, pues es tu forma de justificar. Es decir, no creo, porque actualmente los papás no se involucran en la educación. Ese es uno de los principales problemas. ¿Cuánto debe durar esta inversión? Esta intervención, ¿no? De acuerdo entonces a esta investigación de autores, determinan cuáles son las respuestas a estos cuestionamientos. Un asunto simple: dada la diversidad de intervenciones y factores que intervienen en estos procesos escolares, se destaca una observación que recorre todo el texto acerca de esta complejidad. Se intenta argumentar a favor de la necesidad política de una mayor comprensión de la complejidad, heterogeneidad de las sociedades que vivimos. Es decir, ante una realidad existente, ante una época en la que estos temas, estos conceptos no se veían involucrados en la educación, hoy en día tendríamos que tener en cuenta la complejidad de la estructura o del contexto social y de su diversificación de tipo de personas, tipo de alumnos que viven en las distintas sociedades, y no digo las más actuales. Ya tendríamos que estar repensando planes y programas, tendríamos que estar pensando en nuevas políticas educativas, nuevas o modificaciones a las legislaciones políticas que nos permitan abarcar estos conceptos y otorgar un servicio de calidad, como lo decía el anterior texto. Y bueno, pues en otras palabras, resulta claro que hay que resolver no solo la índole técnica, sino también todo el tipo de tipo conceptual y político. Lo acabo de mencionar. Entonces, estos autores hacen hincapié en la importancia de un enfoque centrado en el territorio como una unidad de observación. Discuten la relevancia de considerar las características del escenario en que las escuelas están insertadas como estrategia para el logro de una educación de calidad. Ciertamente el escenario de las escuelas conlleva a que estén preparados para hacer lo que están teniendo como objetivo, pero de eso a que tengamos efectivamente comprobada la educación con calidad, pues conlleva muchos procesos y muchos juegos de roles y responsabilidades, y no solo del docente, sino de autoridades educativas, ¿no? Buena parte de esta sección de estos libros tiene como un supuesto la heterogeneidad de los escenarios sociales y educativos. En sociedades crecientes y heterogéneas desde el punto de vista social y cultural, el problema de la equidad educativa excede a una cuestión de pobreza o marginalidad. Si una persona contempla o tiene en su contexto pobreza y marginalidad, ya no hay igualdad. Pero eso no lo genera el sistema educativo ni la misma legislación educativa, sino que lo genera la condición económica del país, sus estrategias, sus planes nacionales de desarrollo, etcétera. No podemos hablar que todos tenemos igual o que somos iguales, porque hay cierta marginalidad por obvias razones, ¿no? Por lo tanto, se apela a conseguir un profundo conocimiento de las características de cada comunidad en las que las escuelas están insertadas, del territorio en que se inscriben las prácticas educativas. Una educación de calidad apela a un análisis de la escuela y el medio social y la relación entre que ellos se establece. Definitivamente, ¿no? Hoy en día, pues los impedimentos, y esto nos damos cuenta por el cambio de modalidad de clases en línea. Muchos alumnos no tienen los medios, los recursos. Es más,
aunque los tuvieran, pues a lo mejor el internet no llega a esas comunidades tan alejadas, ¿no? Entonces aquí el concepto de igualdad, el concepto de equidad, pues viene sobrando, y lo puedo decir con todo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede tener estos dos conceptos en un sistema educativo cuando las mismas condiciones no son las propicias para que se generen estos dos conceptos. Esto desde el tema legislativo, desde el tema administrativo, desde el tema de políticas educativas. Pero si existe ese personaje tan famoso llamado docente con las debidas competencias, debida preparación, ganas, proactividad, hemos visto muchos casos exitosos en los que no tienen ni un lugar para sentarse. Sin embargo, hay la intención del docente en abarcar su labor y hacerlo profesionalmente. Él está construyendo condiciones de igualdad y equidad en el diseño de sus actividades, ¿no? Con eso concluyo este comentario. Y bueno, pues entonces, el logro, dice aquí, de los aprendizajes significativos y equivalentes a partir de las distintas condiciones sociales y culturales requiere recursos adecuados y pertinentes a la variedad de situaciones presentes en cada sociedad. Ejemplo, un asunto de recursos, condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la biblioteca del aula, biblioteca escolar, que se distribuye en las escuelas del centro del país? Yo me hago una pregunta, ¿y donde la escuela es comunitaria, estos materiales llegan? ¿Estos materiales son aprovechados, son destinados a esas escuelas? ¿Tendrán un espacio digno de biblioteca? Entonces, todas esas condiciones, por lo tanto, afectan a los dos conceptos, ¿no? Estos autores entonces hacen tres conclusiones en el plano de políticas sociales y educativas, que es el tema que nos interesa en este verdadero tema, ¿no? El desafío de garantizar una educación de calidad para todos excede el alcance de una política educativa. Desde el seno donde se crea esta política educativa se estructura, se piensa, se desarrolla, se destinan recursos que si son, por ejemplo, 1,000,000, cuando entres a la sección 22 de la Sierra de Guerrero, bueno, pues a lo mejor les llegan 500 pesos, porque entre las muchas manos se ha repartido ese presupuesto, ¿no? Y es de lo que está tocando el tema del gobierno actual. Invitan a reflexionar respecto a qué debería ser una política de equidad educativa. Es difícil sostener políticas focalizadas como la prevalente en el CONAFE frente a las grandes desigualdades sociales y a la diversidad cultural de más de la mitad de la sociedad mexicana. Remite al debate la centralización o descentralización de la política educativa. En tal caso, el debate ya no debe resultar de una confrontación entre el centro y lo local, sino al contrario, debe identificar la especificidad de estas dos instancias y a la vez lograr una fuerte articulación entre la gestión del conjunto de la política educativa. Perfectamente definido el tema de identificar que a manera local o central la confrontación de una gestión de la política educativa solo para algunos sectores, ¿no? Luego entonces debemos de hablar de estos dos conceptos que son rasgos insoslayables de todo sistema educativo: la complejidad y la heterogeneidad. Complejidad de hacer llegar el conocimiento por los escasos recursos que se tienen, heterogeneidad porque existe actualmente comunidades con lenguas indígenas que no han podido recibir esta educación porque el mismo sistema no está preparado para ello, ¿no? Por ello entonces se requiere un principio de modos de intelección para desentrañar y comprender tales complejidades, así como respuestas perfiladas a la misma dirección. Es decir, las políticas públicas enfocadas al campo educativo demandan respuestas integrales, articuladas de modo interno y externo a políticas sociales que rebasen el aislamiento de las actuales políticas focalizadas, centradas tanto en los contextos sociales como en las personas, teniendo en mente que la educación es un derecho más que un bien o un mero mecanismo de adaptación social. Este fragmento me queda claro con la relación que existe, cómo debe de ser
una política educativa, cómo debe de ser la legislación política marcada para la educación, ¿no? Debemos de cumplir, de diseñar esas buenas políticas, esa buena legislación a razón de la complejidad y la heterogeneidad que predomina con la sociedad que vive en México, que está en México, ¿no? En mayor atención a este compendio, ojalá lo pudieran descargar, este libro del que hablan estos autores para generar la discusión sobre el tema de equidad en las leyes mexicanas. Falta también mayor atención al trabajo teórico y conceptual porque, según el autor también María de Ibarrola, a menudo se da por sentado lo que parece sentido común, el significado del término de desigualdades educativas o equidad educativa. Por ejemplo, en México se ha hablado de desigualdades escolares o de justicia educativa, según la Tapia en el 93, sin debatir al respecto, a menudo guardando silencio, una respetuosa indiferencia, actuando como si se hubiera un pleno acuerdo y consenso. Es decir, los temas de educación en el sentido de complejidad y heterogeneidad, difícilmente hay trabajos que vengan a resolver esta situación, es decir, políticas, desarrollo de planes y programas, modificación de los perfiles de egreso, o sea, una situación que venga a resolver esta problemática, ¿no? De acuerdo con estos autores, no es suficiente tomar alguno o varios índices cuantificables o económicos para hablar de desigualdades, sino una discusión conceptual o teórica. De este modo, si bien resultan cercanos, casi sinónimos de otros términos como asimetrías, inequidades o disparidades. Tales términos ya son significativos para implicaciones teóricas y prácticas. Es decir, contemplar asuntos de la teoría que corresponde a estructurar el sistema educativo mexicano y a delimitarlo o administrarlo con esa legislación educativa. Pero si en ambos casos no tienen ni la relación ni buscan el mismo objeto, se puede decir que esta legislación, esta política educativa a razón de la equidad e igualdad, pues difícilmente se va a cumplir. Advierte también que algunas tensiones incluso necesarias para el crecimiento y el cambio, es decir, si yo atendiera a través del sistema educativo las situaciones de equidad e igualdad, bueno, pues estaríamos con otros resultados, tuviéramos mayor éxito en estos temas. Y bueno, en general el tema se deriva o se desciende de un libro que mencionan aquí, ojalá lo pudieran descargar y revisar. El libro se llama Políticas de Equidad Educativa en México, análisis y propuestas, que reúne esa información de este tema de políticas de equidad educativa en México. Obviamente estas políticas deberán salvaguardar el objetivo principal, que es el de desarrollo. Desarrollo en todos los sentidos. Una política educativa, una política que me genere un verdadero cambio, será aquella, y lo puedo subrayar, que nos dé la solución a las necesidades que el alumno tiene, a la necesidad de una educación no solo teórica, una educación integral, que atienda todos los aspectos del alumno, desde la pobreza hasta un problema psicosocial, ¿no? Bueno, de mi parte muchas gracias, chicos, gracias.